ver que Elena llegó muy jovencita, fue de las primeras que llegó a Colombia, Bueno, allá a Medellín. Que es que allá no estamos en Medellín, también es de Sabaneta, pero allá al barrio del Pedregal, con sus cachetes grandotes, hermosa, jovencita, una niña, yo creo que de 18 años, y toda la vida la vivió acá, ¿cierto? Hasta que la mandaron para allá a Chile, pero ella viviera acá en Colombia, en Medellín, Bogotá, Buenaventura. Y en Buenaventura, pues como era en un barrio bien requete, pobre, ¿cierto? Que como le digo, eso era de piedra y de polvo, y subía la marea. Cuando venía la marea subía hasta acá, ¿cierto? Uno estaba arriba de las casitas que están en los palitos, y como ella era muy dada a tener contacto con la gente, además de que era la responsable, por eso la habrían puesto. Entonces ella hablaba mucho con la gente, visitaba a la gente, compartía con ella, iba al mercado con ellas, traía los pescaditos, los pelaba, los destripaba, todo, ella adoptaba todas las costumbres de la gente, todo, ¿cierto? Lo único que a veces le quedaba era el medio acento francés, pero pues ella con el cariño, con su risa, con su, ¿cierto?, jovialidad, ella ni se le notaba eso que era francés. Y quería mucho la gente, y la gente la quería mucho, porque la gente de Buenaventura es muy alegre y es muy acogedora, ¿cierto? Entonces es distinto a Bogotá. Es distinto a Bogotá que en Bogotá. Y sin embargo ya tenía, María era muy amiga en Bogotá también. Yo me acuerdo de una historia que ella contaba sobre las paredes de las casas, porque una vez nos comentó algo como, no sé, me imagino que fue una violencia como doméstica, pero ella contaba que se escuchaba todo, y como que lo contó con mucha tristeza. Claro. Y lo que pasa es que las casitas en Buenaventura son de madera, y una sola línea de madera sirve para ambas casas. Entonces se escucha lo de una casa a la otra. Todo se escucha, todo. Uno, ¿cierto? Lo de aquí, hasta cuando hace pipí ya se escucha en el otro. Pero uno ya se adapta y ya vive así, ya, ¿cierto? Pero una vez yo me acuerdo en Buenaventura que yo estaba orando, cuando sentí que alguien se asomó por encima. Porque también no es solamente la pared, sino que eso es bajito, como que no tuviera esa pared, y entonces se ve para el otro lado. Entonces se pueden subir en un asiento, una mesa, y ya está en el otro lado. Pues cuando yo alcancé, metí un grito de aquí a mañana de esos famosos míos. Pero entonces Elena es muy querida, la Elena era muy amor, muy mamá. Elena era demasiado mamá. Yo le digo que ella me perdió por alcahuetearme tanto, en serio, porque es muy mamá, muy tierna, muy tierna. Ella en Bogotá, cuando estuvimos en Bogotá, vino la mamá a visitarla. No sé si fue en Buenaventura y en Bogotá. En todo caso, y la mamá también se pegó mucho a mí. Y me hablaba. Estaba viejita, y eso me quería, y me chocholeaba también. Sería que era jovencita todavía. Pero maravillosa, la Elena es maravillosa. Es una santa, María. Si hay alguna mujer santa, es esa. Sin pretensiones, sin nada, cumpliendo su responsabilidad porque le tocaba, acogiendo a todo el mundo, no señalaba a nadie, ¿cierto? No tiraba a nadie, nada, todo era, ¿cierto? Brazos abiertos. ¿Y por qué decidiste seguir esta espiritualidad? ¿Qué era lo que te llamaba la atención de esta vida, como de la elección, de la opción que hiciste? ¿Qué era lo que más te llamaba la atención? La vida contemplativa. Sí, yo era una enamorada muy enamorada de Jesús, ¿cierto? Desde que lo conocí, porque yo antes fue un tiempito que mi familia no iba a la misa, no sabía nada de iglesia, solo la primera comunión es lo único que me recuerdo. Y después de eso estuve con una abuelita que era evangélica, radical, adventista. Entonces me llevó a estudiar a la iglesia adventista, pero no me bautizaron, pero estudié como 2 o 3 años allá. Y allá, como era niña todavía, me inculcaron mucho amor a Jesús, ¿cierto? Y eso me apasionaba, amar a Jesús. Ya después, con el tiempo y gracias a una amiga, yo fui a un retiro, porque me invitaron así, pero yo no sabía nada. Yo le preguntaba, ¿y eso qué es?
No, me dijo, camina y veré, ven, vamos. Y entonces fui, y en el retiro yo veía que se confesaban y me dijeron que me fuera a confesar. Y dije, ¿qué hago? Yo era jovencita, no, pues no me interesaba, brinconcita, sí, cierto. Y entonces fui y me confesé, y yo me acuerdo que desde que me confesé, yo nunca más dejé de comulgar, hasta el sol de hoy, ¿cierto? Y trataba, y fui demasiado de pronto radical en ese tiempo que no quería, pues, ni cometer un solo pecadito, pero era joven todavía, porque no quería perder a Jesús. Y entonces como que aprendí a amar mucho a Jesús. Qué bonito. Y una amiga un día jugando y jugando me dijo que quería ser religiosa. Y como que me prendió el foquito. Y dije, ve, ¿y qué tal que yo fuera religiosa? Entonces le dije a un cura, pero los curas eran los sacramentinos, no sé si los conocen. Entonces los sacramentinos son bien promovidos y todo eso, no quieren saber de eso. Entonces me paraba, hasta que al fin uno me ayudó y cierto, me fui a la fraternidad, porque en otra comunidad no, pues yo no encajaba, porque yo era medio como muy libre, cierto, también, y contemplativa. ¿Y qué había o qué vio de las hermanitas la contemplación? ¿Cómo se daba ahí? La vida contemplativa y la vida de opción por el pobre, por el más pobre. Aunque yo vivía y he sido una mujer muy, muy requete pobre. Mis abuelitos fueron invasores, cierto, fue pobre, casi de vivir en la calle. ¿Cierto? No viví en la calle porque tenía a mis abuelitos, pero muchas veces me tocaba que rebuscarme comiendo guayabas en el monte, o iba donde alguna amiguita y me daban cualquier cosa y así, ¿cierto? Pero no lo siento como eso, como un peso. Yo le digo a los hijos que no les tocó eso, que a veces se quejan tanto. Dije, pero a mí me tocó eso y yo amo mi niñez. Mi niñez en esos palos, subiéndome en esos palos de esas casas vacías, jugando con los muchachos a los pistoleros. Mi hermano nos hacía pistolitas de madera. Era el tiempo como de Rojas Pinillo, yo no sé qué, yo no sabía nada de eso. Y jugábamos a los pistoleros. Entonces yo era feliz con todo eso. A mí me parece mi niñez muy linda. Me quedaba abajo esperando a mi abuelita que llegara en medio de esos hombres que tomaban, que ponían música. Pero es tan maravilloso porque a mí nunca me pasó nada. Y ahora con tanta violencia que hay, tanta gente violenta y todo eso. Y yo gloria a mi Dios, bendito sea mi Dios que me protegió. Tenía que ser él porque no había más quien. Sí, entonces todo eso, yo creo que por eso fue que yo opté por la fraternidad, ¿cierto? Por el amor al más pobre, ¿cierto? Al más pequeño, al más desprotegido, y porque podía estar con ellos ahí, ¿cierto? Entonces en Buenaventura, por ejemplo, entré y yo me mantenía también con los vecinos, hice amiga con las muchachas del barrio, del colegio y todo, y seguí. Hasta la Juanita a veces me regañaba, que me enojaba. Juanita me enojaba varias veces. Tan linda, qué pecado. Y usted también dice que era libre también, y eso se lo respetaban igual, su forma de ser. Pues sí, porque entré en la fraternidad. ¿Hubiera entrado a otra comunidad? No, cierto, porque tiene sus normas, sus cosas. Pero en la fraternidad también son muy libres, ¿cierto? Es la opción por el pobre, es estar más bien con el pobre en el trabajo, con las compañeras, se cumple con su deber, ¿cierto? Y sus oraciones también en la fraternidad y todo eso, pero es una vida no muy cuadrada, ¿cierto? Y por eso está muy marcada, que eso es lo que la salva, con la contemplación de Jesús, el amor a Jesús. Si no tuvieran eso, pues yo no sé, de pronto se desbocaba.